Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor. Lo bendecimos en esta mañana y declaramos que esta palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual hoy hemos de celebrar, Señor, que tú vives en nuestros corazones. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Señor, siéntese ahí en su lugar en esta mañana. Qué bueno poder compartir este tiempo, ¿verdad? Qué bueno poder saber que hoy celebramos un acontecimiento como ninguno, ¿verdad? Hoy celebramos el evento más importante de nuestra fe y es la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener claro que la resurrección es un evento atado a la crucifixión, ¿verdad? Por eso la obra perfecta de Dios a través del plan de salvación para nosotros se consumó en la crucifixión y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? No puede haber resurrección si no hay, ¿verdad? Y sin crucifixión el plan de resurrección tampoco hubiese podido darse. Entonces son dos partes de un solo plan, y es que Jesucristo fuese crucificado, pero Él también pudiese resucitar de en medio de los muertos. Y esa verdad es la que hoy celebramos el viernes. ¿Cuántos estuvieron el viernes con nosotros aquí? El viernes en el tiempo de la palabra que compartimos, justo alrededor de ese mensaje que para nosotros también es parte de nuestra tradición y de nuestro andar, como es el sermón de las 7 palabras, decíamos que Jesús, ahí en Juan 19:30, ¿verdad?, decía que todo había sido consumado. Y desde dónde vamos a empezar a entender la resurrección de Cristo. Desde allí, el plan de salvación de la cruz, ¿desde dónde lo tenemos que entender? Desde allí, ¿verdad? Juan capítulo 19, versículo 28. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia, o lo vamos a tener también ahí en las pantallas. Amén, ¿verdad? Que les di la cita que no. Juan 19:30, perdón. Juan 19:30. Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu, ¿verdad? Para nosotros esta frase de consumado es tiene encerrada la profunda verdad de cuál había sido el plan de salvación de Dios desde el origen de los tiempos. Y este tiempo que voy a compartir en la palabra lo he titulado ¿salvados de qué? ¿Salvados de qué? ¿De qué es que nos salvó finalmente la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde tiene inicio todo este proceso del plan salvífico de Dios? Nos tenemos que ir a Génesis 3, ¿verdad? Ustedes recuerdan lo que ocurrió allí en Génesis 3. La Biblia dice, y el relato bíblico dice, que ahí en Génesis 3 el hombre desconoció una instrucción que Dios le había dado. Dios le dice al hombre que podía tomar de todo lo que él había creado, le entregó toda la creación, pero junto con esa orden de disfrutar, de tomar de todo lo que él había creado, también le dio una instrucción y le dijo: no vas a tomar de este árbol que está aquí, porque de ciertamente te digo que si lo tomas, ese día que tú tomes ese árbol vas a morir. Y el resto de la historia usted la conoce, ¿verdad? Adán, Eva conversan, charlan, aparece la simbología de la serpiente, ¿verdad? Como una caracterización muy propia de esa cultura del mal, ¿verdad? El mal va a ser por ellos simbolizado siempre como una serpiente o como un dragón. Es muy fuerte en su cultura simbolizar el mal de esa manera. Y la serpiente aparece allí, traza un plan a Eva y al hombre distinto al que Dios le había trazado, que no era ser como Dios, sino tener la semejanza de Dios. Y le dice: no es suficiente, escúcheme, y ahí va a arrancar todo el proceso que va finalmente a ser consumado en la cruz. No basta con que tú tengas la semejanza de Dios, sino que tú tienes que ser Dios.
Y ahí arranca todo este peregrinaje que finalmente para nosotros va a encontrar un punto de redención, que es la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. La pregunta es, ¿intentó Dios a través de otros planes de salvación redimir a la humanidad? Usted ha leído la Biblia y por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, la idea de salvación de Dios no era una novedad en Cristo, sino era la reafirmación de un plan de Dios por restaurar su relación y mi relación con Él a como fue en un principio. Entonces, no estaba haciendo en Cristo Dios nada distinto de lo que ya había intentado otras veces. ¿Usted está conmigo en esta mañana? ¿Estoy haciendo entender? ¿Seguro? Ok. Entonces, cuando nosotros vamos al entendimiento de lo que la resurrección y la crucifixión de Cristo significa en cuanto a salvación, de qué y por qué y para qué. Porque la pregunta es, ¿no salvó a la humanidad ya una vez Dios cuando el arca de Noé cogió una familia, cogió parte de la naturaleza creada del animal, ¿verdad? Y la protegió en un arca? ¿Fue o no fue un plan de salvación ahí? Ahora, si fue o no perfecto, bueno, usted escudriñelo, ¿verdad? En esta mañana el tiempo no nos daría para mirar si ese plan allí fue perfecto, pero ¿ocurrió o no ocurrió? Un segundo plan de salvación podría ser, usted puede encontrar otros, cuando el pueblo de Israel está cautivo. ¿En dónde? En Egipto. Y el pueblo clama a Dios, gime a Dios, y es tan fuerte y tan arraigado el lamento que el pueblo levanta a Dios, que el mismo Dios le dice a quien escoge y llama a Moisés, le dice, ha llegado, ¿verdad? Escúcheme, ha llegado a mí el clamor de mi pueblo. He sentido el clamor de mi pueblo. Y si bien cuando el primer plan de salvación ocurre allí con el arca de Noé y su familia, lo que llegó a Dios no fue justamente el clamor de la humanidad. Lo que llegó fue el pecado, la maldad. O sea, fue tanto lo que había de maldad que dice que el Señor sintió en su corazón que se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces tendríamos que decir que Dios pareciera que es casi como un ser humano, que siente, que se arrepiente. Entonces ahí tenemos que empezar a revisar el tema de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Para muchos de nosotros el tema de la inmutabilidad de Dios, cierto, que Dios no cambia, que Dios permanece, pareciera que lo mostrara como un rígido, no sé, metal o pedazo de piedra, ¿verdad? Que en su constitución es incapaz de moverse de acuerdo a las circunstancias. Y eso nos está mostrando que la inmutabilidad de Dios tiene que ver con otra cosa. Hoy es importante, y ustedes de pronto me están mirando así, pero hoy es un mensaje serio. A veces usted me ve que yo tomo del pelo y bromeo. Hoy no voy a bromear mucho, ¿verdad? Hoy estoy más solemne, ¿verdad? Hoy estoy más solemne en el mensaje, pero es que reviste solemnidad, no porque otros temas no lo tengan también, que usted se apropie fuertemente, firme y seguramente de lo que significa la crucifixión y la resurrección de Cristo, porque de allí depende su camino de fe hoy. Eso entiende completamente y de eso discierne y eso aclara el paso suyo y mío con respecto a mi relación con Dios hoy, pero también cómo entiendo la relación de los demás con Dios, y sobre todo cómo entiendo a Dios urgido de relacionarse con todos nosotros de manera diferente. Entonces, el plan de salvación de Dios fue intencional una y otra vez. Entonces entendemos por allá cuando algunos textos van a decir que con amor eterno el Señor nos ha, y que por tanto en ese amor Él ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Pero escúcheme, llegó un momento en que pareciera que la misericordia de Dios no era suficiente para cambiar la realidad del ser humano. Parecía que la extensión de la misericordia de Dios, y cada vez que se inventaba un nuevo plan como sacar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, llevarlo a una tierra prometida, no fue suficiente tampoco para que ellos enderezaran sus caminos. ¿Por qué se ríe?
No, quería darle un énfasis. Todos están atentos hoy. Entonces, la realidad de la profundidad del plan de Dios trascendía la necedad humana, porque usted sabe que la tierra que fluye leche y miel tampoco fue suficiente para que el hombre dejara erradamente de acercarse a Dios. Por eso, si hoy seguimos predicándole a la gente que acercarse a Dios tiene que ver justamente solo con que prospere, lo estamos llevando a condenación. Por eso esa teología de la prosperidad es tan riesgosa. Por eso vulnera tanto el plan salvífico de Dios, que usted solamente le diga a la gente que Dios lo que quiere es enriquecerlo y prosperarlo, que eso es verdad, pero eso está incompleto si usted lo deja hasta ahí. Si usted resume el plan de salvación de Dios, de la cruz y la resurrección, en que solo Él quiere que usted tenga plata hasta que se ahogue en plata, estamos haciendo de lo grande que fue la cruz y la resurrección un evento muy oscuro y simple. Porque usted puede hacer plata vendiendo droga, usted puede hacer plata desarrollando un software. Si no, pregúntele a los dueños de Facebook, a de Instagram, aquellos que no lo dejan dormir a usted ni de día ni de noche. ¿Verdad? ¿O no es así? La realidad está llena de contundentes verdades que nos dicen que el dinero no es la respuesta a lo que el alma del ser humano necesita. No lo es. Por el contrario, dice que la raíz a ese amor al dinero es lo que en el mal hace que todo fecunde. La raíz de todos los males, o sea, imagínense, es el amor. Las guerras están fundamentadas en el dinero, no hay otra intención. Entonces, el plan salvífico de Dios tampoco es que usted esté pobre, miserable y arruinado. Ese es el plan de las tinieblas. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús exclama una verdad: consumado es. Es decir, se perfeccionó el plan que desde los comienzos de la eternidad y por la eternidad Dios había trazado para el ser humano. No hay nada más que hacer. ¿Cuáles son los límites? La anchura, la profundidad, el sondeo que usted le puede dar a esa frase de consumado es. ¿Hasta dónde llega en su imaginario o en su capacidad de sabiduría el que Dios le diga desde la cruz, a través de Jesucristo, consumado es? Entonces el enfrentamiento de Dios sigue siendo uno. La pregunta es: ¿salvarnos de qué? Porque si en la cruz Jesucristo ya había dicho y sigue diciéndonos por la eternidad que todo ha sido consumado, entonces ¿cuál sigue siendo aquella dificultad que le sigue causando al ser humano no acercarse a Dios como es debido? La respuesta muy posiblemente sería ¿cuál? A ver, ¿cuál es lo que regularmente se dice que es lo que nosotros no nos deja acercarnos a Dios? ¿El qué? El pecado. ¿Qué es lo que no lo deja a usted acercarse a Dios? ¿Qué es lo que le han enseñado? El pecado, ¿cierto? Y hay en la Biblia montones de citas en las que nosotros podríamos decir eso. Pero voy a remitirme a una, Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y usted va a encontrar a lo largo del texto bíblico mucha anchura y mucha profundidad con respecto al tema del pecado. Mucho. El pecado es un tema profundo y ancho, así como el amor de Dios es inmenso, grande y profundo. El tema del pecado en la Biblia también tiene esa misma anchura. Entonces fíjense lo que dice aquí: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
Entonces, para mí, en esta mañana, no significa que sea verdad escrita en piedra, pero teológicamente le doy este punto de referencia. Podríamos resumir que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, que nos aleja de la gloria. ¿Y quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Pablo también nos los va a decir, el unigénito, en el cual reside, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Es decir, el pecado es todo aquello que no te deja tener una relación genuina, cercana, íntima con Jesucristo. Ahora, llame pecado a todo aquello que en su propia vida representa esa lucha. Yo conozco lo que en la mía lo puede representar. Por eso el pecado no se puede definir desde una sola y única manera de entender. Durante mucho tiempo el pecado era cortarse el cabello, usar desodorante, champú, porque todo eso estaba consagrado al diablo. Entonces usted podía echarse champú, porque usted compraba un champú y le estaba dando su dinero al diablo. Entonces en la época del 70, en el 80, el jabón era un peligro usarlo, y si era camay, peor. Todo estaba consumado, ¿verdad? Porque todo había sido entregado finalmente al enemigo. Entonces los cristianos no teníamos nada. De cosas no hicimos como los padres de la iglesia en el siglo I y nos fuimos a vivir a los desiertos. Nos faltó eso. Aquí teníamos cerquita uno en La Guajira. Hubiéramos podido ir a vivir allá. Pero o sea, el pecado es todo aquello que interiormente te separa de Dios. Y no necesariamente una conducta. Hay mucha gente que sus conductas humanamente no son pecaminosas, no toman. ¿Usted no les ha escuchado a alguno decir, ay, yo necesito a Dios si yo no tomo? Yo no fumo, yo no le hago mal a nadie. ¿Usted ha escuchado eso? Porque asumimos el pecado a un asunto conductual. Amén. De conductas exteriores. Pero el pecado, sin que signifique que se refleja en eso, es otra cosa. La definición de pecado según el griego es amartia, errar al blanco. Es decir, no dar donde es correcto. Es decir, que tu corazón está en el lugar que no tiene que estar. Por ejemplo, cuando usted le roba los diezmos a Dios, usted está pecando. Ayune, ore, haga lo que quiera, usted está pecando. Así me mire así. Pastor, ¿y por qué empezó por ahí? Porque por ahí empezó la raíz de todos los males. ¿O qué fue lo que llevó a Caín a matar a Abel? ¿Ya vio? Es decir, cuando nos negamos a darle a Dios lo que... ¡Qué lindo! ¿Verdad? Entonces el asunto no es el dinero. Amén. No se quede con lo que es que no le estoy dando. No. Porque si usted considera que ese 10% es su mayor acto de obediencia a Dios, usted necesita convertirse otra vez. Es su ausencia de confianza en Dios cuando usted no lo hace. Porque regularmente usted, ¿por qué no diezma? No, dígamelo sin pena. No me alcanza el dinero, no, que el servicio, que la merienda, ¿verdad? Que el basile.com, ¿verdad? Ese tema tiene que ser a los pastores que se les mete en la cabeza para enriquecerse. Vean el pastor Ernesto cómo está millonario, rico, ¿verdad? Entonces empieza el hombre en usted natural a robustecer la raíz que se opone a los mandamientos de Dios. Indefectiblemente de todo lo que tienes, tú me vas a dar. Y paré de contar. Empecé por los diezmos porque yo necesito que usted entienda que
porque de eso es de lo que se trata, de darle a Dios. Y no hay cosa en la que usted entienda más rapidito que cuando el bocino le suena. Enseguida usted se despierta. Usted se puede estar durmiendo, pero usted oye que hablan de plata, enseguida. Porque si yo le hablo a usted aquí de tomar, de beber, usted sigue durmiendo. Pero apenas usted oye es plata, usted dice, uy, están hablando de plata. El espíritu se pone alerta o para cerrarlo, ¿verdad? O para abrirlo. Pero es la realidad. Entonces fíjese, el plan de salvación de Dios tenía que ir mucho más allá. Mi pregunta es, para dejar este tema del dar, ¿había en los tiempos en los que Jesús entra en la historia diezmar? ¿Había o no lo había? Pero eso corría en ríos de sangre. Y estuvimos compartiendo uno de los escenarios en los que Jesús entra al templo y dice, ustedes han desfigurado todo lo que significa darle el corazón a Dios. Han vuelto la casa de mi padre un lugar de comercio. Ahora, ¿Jesús estaba atacando el que diezmaran y el que ofrendaran? No. Estaba atacando la teología que detrás de eso se había construido, que era engrandecer al hombre, engrandecer el favor del hombre, engrandecer la filosofía del hombre y dejar de lado a Dios. Entonces ya no importaba qué tanto decía Dios, sino lo que importaba era acomodarse a las reglas del hombre. Y les volteó las mesas y echó a todo el mundo. Usted ya pasó por ahí, no me voy a quedar mucho tiempo. Entonces, por eso le digo, ¿salvados de qué? ¿De qué es lo que nos salva? La cruz y la resurrección de Cristo. Porque si lo que nos da la cruz y la resurrección de Cristo es una religión más, entonces Jesús no tenía nada que hacer. Porque cuando Él viene, lo que había era una religión fuerte, establecida, con un culto, con un sacerdocio, con unas reglas, con unas festividades. Pero entonces, ¿qué estaba pasando en el plan? ¿Qué estaba ocurriendo en el plan? Y la pregunta es, ¿qué sigue ocurriendo hoy con ese plan? Porque si desde la cruz Él perfeccionó todo y dijo, consumado es como si usted y yo tenemos un plan y yo le digo a usted, nos vamos de viaje y ya todo está listo. ¿Usted cómo se prepara? ¿Pensando que falta algo o que todo está listo? Y si yo le salgo con el cuento en el aeropuerto y ven acá, pero si tú me dijiste que todo estaba listo. No, sí, es que todo estaba listo, pero había, entonces no me hubieras dicho. O está listo o no está listo. ¿Me estoy haciendo entender? O nos siguen faltando cosas, o Jesucristo definitivamente hizo todo lo que tenía que hacer. Porque lo que la Biblia nos muestra es que a lo largo de los planes que el Señor implementó y que nos entregó a nosotros, todo estaba listo, pero no era verdad. Siempre seguía faltando algo. La salvación de Egipto, Noé, los patriarcas, la etapa de los jueces, la etapa de los reyes, todo había fracasado. Todo. Entonces, la historia bíblica es un plan que por todos lados grita, ¿qué cosa? Salvación. Pero ¿lo estábamos hallando o no? No. Y teníamos que concluir que no lo estábamos hallando. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A entender lo que nos entrega la cruz y la resurrección. El acto que perfeccionó el plan eterno de salvación de Dios. Y solo tenía que ser perfeccionado por quien era perfecto. Porque no había manera que tú y yo lo pudiéramos lograr. Y no sigue haciéndose para la idea humana diferente el plan de creer que todavía lo tenemos que perfeccionar. Y muchos seguimos insistiendo en que el plan de Jesucristo todavía está perfeccionándose a través de nosotros. Y que tenemos que añadirle un montón de cosas más para que sea perfecto. Entonces, ¿se consumó o no se consumó? ¿Se logró o no se logró? ¿Fue perfecto o no fue perfecto?
Pongámonos de acuerdo. ¿Qué cosas quedaron por fuera si Él dijo que ya todo estaba listo? Entonces, ¿salvados de qué? Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado, ¿verdad? Y esa es la teoría más rápida de entender, la teoría de la satisfacción penal. Es decir, un intercambio en el que Jesús nos quitó a nosotros y murió en compensación delante de Dios por todo nuestro pecado y nuestra maldad. Pero si eso lo dejamos ahí, todavía seguimos creyendo que eso no es perfecto. Y seguimos añadiéndole y diciéndole a las personas que todavía hay mucho más por hacer. Entonces, ¿a dónde nos conduce el término finalmente de la resurrección y el término de la crucifixión? ¿Dónde nos deja? ¿O qué camino nos deja? La pregunta final es esa. ¿Por dónde tenemos que irnos entonces? Si la crucifixión y la resurrección cumplieron todo el plan de Dios, entonces ¿de qué nos libró? ¿Y de qué tiene que recordarnos hoy que celebramos esa resurrección? ¿Qué tiene que venir a decirnos hoy, este domingo de resurrección, a nosotros y nosotras como seguidores de Jesús? ¿Qué tiene que recordarnos en medio de una sociedad que parece que busca de Jesús, pero no se ven los efectos de buscarlo? Tenemos un país lleno de iglesias gigantescas, de gente haciendo filas para entrar a 10 servicios que hacen en una iglesia. Pregunta, ¿eso se está viendo en este país como efecto? ¿Cuáles son los grandes efectos de tener los templos grandes hoy? ¿Eso en qué se está traduciendo en la vida de este país? Para no hablar de otros. ¿Qué significa que hoy se diga Colombia, la puerta del avivamiento? Y que a los mochos les salgan manos y a los cojos les salgan pies y los tuertos en los ojos se les enderecen. O sea, mi pregunta es, ¿qué está haciendo eso de este país diferente? ¿Qué significa que hoy millares salgan a las calles, desde cualquiera que sea su tradición religiosa? No tengo ningún inconveniente con eso. ¿En qué se está traduciendo eso? Si mañana, pasado esta festividad, seguimos enfrentados y matándonos unos contra otros. Incluso los que estamos aquí sentados llevando rencillas unos contra otros, con falta de perdón con el que tienes al lado, aunque no sea literalmente. Oh, Jesucristo ha resucitado. En verdad, resucitó. ¿Sí? Fue crucificado también. Sí. Pero ¿en qué se traduce eso en ti que estás ahí sentado y en mí que estoy aquí de pie frente a ti? ¿Qué le dice eso a tu realidad hoy? Por lo que el Dios de la gloria intentó no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces el mismo plan de salvación, pero que solo en Cristo se perfeccionó. Entonces, ¿qué hay de diferente ahí? Porque si no, entonces hubiese bastado el arca y Jesucristo no hubiese tenido que engendrarse y morir. O la sacada hacia la tierra prometida hubiera sido suficiente. O lo que la religión nos ofrece hubiera sido suficiente. Si religión era lo que había, y hoy religión es lo que sigue habiendo. Pero seguimos teniendo con una insoportable levedad en el ser la profundidad de lo que significa la crucifixión y la resurrección de Cristo en cuanto a cambios reales en nuestra vida, en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad. Seguimos lidiando con el orgullo, con el enojo, con la contienda, con todo. No me mire a mí, yo soy igual.
tranquilo, relájese. No crea que yo le digo esto como dijo el apóstol Pablo porque ya lo haya alcanzado, sino que tenemos que entrar en una profunda revisión, porque sabe, hoy la mayoría de nuestros mensajes, ¿sabe cuáles son? Y las mujeres se levantaron temprano y buscaron y encontraron la tumba vacía. ¿Y qué? Era necesario que el Cristo fuera crucificado y resucitara al tercer día. Eso no era una novedad. Los que no lo habían entendido eran ellos. Pero Jesús, desde que llegó, les decía: es necesario que el Cristo padezca, que muera, que sea perseguido, que sea rechazado. Se los dijo y no lo entendían. Como muchos todavía hoy no seguimos entendiendo qué significa que haya sido crucificado y que se haya levantado de entre los muertos. Y necesitamos profunda y urgentemente entenderlo. Porque cuando tú entiendas eso de la relación vacía y ligera que tú llevas con Dios, no va a depender que muchos le creen que la relación que la gente lleva vacía hoy con Dios es porque ponemos luces y le hablamos de gracia a la gente. No. Si Jesús lo que hizo fue hablar de gracia. ¿Quién dijo que el problema es que prediquemos la gracia? ¿O usted oyó a Jesús predicando otra cosa? Y cuando predicó juicio, ¿usted sabe por qué predicó juicio? Cuando aquellos a los que intentó que acogieran el mensaje de la gracia no lo acogían, y les decía: ustedes van a ser condenados por su propia ley. Y les despachaba los mensajes de juicio que usted encuentra ahí en los evangelios. Pero aquellos que entendieron que Él era la fuente a la que tenían que ir, corrieron a Él. Los leprosos, las viudas. ¿Usted cree que Jesucristo simplemente venció la muerte cuando resucitó? Ya Él la había vencido cuando le dijo a Lázaro: sal fuera. O cuando paró el féretro que llevaba a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, la paró y le dijo: joven, levántate. O cuando fue a la niña hija de Jairo y le dijo: a ti te digo, Talita, levántate. ¿O usted no ha leído que Jesús ya había enfrentado la muerte ahí? No, es que Él murió para que yo fuera sano. ¿Tú no has visto cuánta gente Él sanó antes de que Él muriera? No, es que para que fuera prosperado. ¿Cuánta gente Él no prosperó? Cuando Zaqueo subió y dijo: no, yo voy a redimir, voy a restituir, y al que le he robado algo se lo voy a deponer 4 veces. Dígame cuánta gente salió enriquecida de ese mensaje de Jesús. Pero seguimos buscando las cosas que humanamente creemos que son las principales, y hemos dejado de entender aquella instrucción vital de buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás. Cristo murió para que yo fuera sano. Ya Él sanaba antes de morir. Por si no lo habías leído. Entonces agotamos el valor de la resurrección y el valor de la crucifixión en asuntos que Él ya te ha dado. Escúchame, antes de morir Él ya había dicho: te ha dado poder para atar y para desatar. Él no murió para que tú tuvieras poder y autoridad. Entonces la pregunta por la que inicié hoy es: ¿salvados de qué? ¿Salvados de qué? ¿De qué necesitamos ser salvos hoy? ¿De qué? Es la pregunta que sigue siendo válida en nuestro corazón. Y ya para ir terminando, quiero que venga conmigo a Colosenses en el capítulo 2, versículo 13.
Vamos a leer hasta el versículo 15. Escúchame, esto estaba pasando en nosotros. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado, escucha, el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Entonces, 10,000 pies. Es decir, empezamos a aterrizar, ¿verdad? Cuando usted va viajando y ya escucha 10,000 pies, dice: gracias, Señor, ya vamos a llegar. Y si el vuelo ha estado traqueteado, todavía usted se alegra más. ¿De qué nos salvan la cruz y la resurrección? ¿Qué es aquello de lo que la cruz nos libra y la resurrección de Jesús? Gálatas 2, capítulo 20, por favor, pastor. Nos va a decir aún mucho más con claridad lo que este mensaje nos dice. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si usted conmigo va entendiendo en esta mañana qué es lo que hace por usted y por mí la resurrección y la cruz por la que Jesús pasó. ¿Qué fue lo distinto que nos entregó aquel acto de amor maravilloso? De uno que sin pecado alguno, como dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 6 y subsiguiente, ¿verdad? Que despojándose de todo, se hizo como un esclavo, sin importarle nada su gloria, sin importarle su majestad, sin importarle su poderío, sin importarle si tú le reconocías santo o no santo. Él por la eternidad ha sido declarado santo. Pero dice que Él eso lo escatimó, lo sumó, vio el valor que tenía y dijo: no, esto no significa nada por mi hijo, por mi hija, por mi hijo, por mi hija, por mi hijo, por mi hija, por una familia a la cual Dios mismo me ha puesto como puente de salvación y de restauración. Finalmente la cruz y la resurrección de Dios, segunda de Corintios 5:18, nos muestran el fundamento final de por qué Cristo fue allí a una cruz. Porque lo que no pudo hacer el arca, lo que no pudo hacer la religión, lo que no pudo hacer el templo, lo que no pudieron hacer los sacerdotes, lo que no pudo hacer nadie, lo pudo hacer el Cristo de la gloria, y fue tender un puente perfecto de reconciliación en el que tú nada tenías que hacer, sino únicamente tenías que acogerlo y abrir el corazón de tal manera que, confesando con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú pudieras ser salvo. Qué acto más sencillo. Pareciera que no tiene profundidad aquello, ¿verdad? Pareciera que a tu mente humana resultara mejor el templo y los sacrificios y el humo y las obras y un montón de cosas que tengo que hacer. Pero escúchame, nada de eso produjo en ti otro resultado distinto que mayor condenación. Una cosa hizo la ley en mí, dice el apóstol Pablo: recordarme, para decirlo bonito y no tan fuerte como él lo dice, ¿verdad?, que yo lo único que merecía era ser condenado. Si algo hizo por mí la ley, si algo hizo por mí todos los intentos anteriores que hubo de plan de salvación, fue recordarme
que yo no tenía salvación, que nada se podía hacer conmigo, finalmente que yo era un caso perdido. Por eso cuando tú, siendo un caso perdido, miras a otro como caso perdido, ofendes el corazón de Dios. Cuando rechazas a otro, cuando excluyes a otro, que era o no era lo que hacía la religión cuando Jesús llegó. Excluía en nombre de Dios. Mujer con flujo de sangre, pecadora, aquí no puedes estar. Hombre con lepra, aquí no puedes estar. Mujer encorvada, tú tienes que tener demonios. ¿Sí? La religión, en vez de ser un puente que reconciliara al hombre con Dios, lo metió en una profunda maldición, aún mayor. Entonces tenía que venir Cristo, y todo esto procede de Dios. Escúchame, es lo que te he venido diciendo. Todo el plan perfecto de Dios, Él lo ideó en su amor, en su misericordia, no como un acto de retribución, de justicia, porque hubiera sido un Dios bien injusto matar a su hijo por culpa de otros. Si tú sigues entendiendo a Dios de esa manera, por eso te cuesta trabajo relacionarte con Él, porque tú dices, bueno, si mató a su propio hijo por mí, pues a mí me estoy haciendo entender. Hay que fracturar esa idea de una justicia retributiva por una justicia restauradora. La cruz y la resurrección son el mayor signo de una justicia de Dios restauradora. ¿A qué precio? Al precio de sangre de Jesucristo. ¿Cuánto tú tuviste que poner? Nada. ¿Cuánto vas a tener que poner? Nada. Y a tu mente y a la mía religiosa nos cuesta. No es posible que de eso tan bueno, dice el mundo, den tanto. Pero en Cristo Jesús, lo que es locura para el mundo, para nosotros es salvación. La verdad de Dios. Primera de Corintios 1, 18 al 25. Y voy a terminar con esta cita bíblica. Habría muchos más, pero quiero dejarte esta finalmente como pieza de puente hacia lo otro que tú tienes que ir descubriendo de lo que significa esta verdad de la resurrección y la cruz. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Sí, para muchos ese tema de la cruz es un cuentecito que no sirve. ¿O no es así? El mundo lo desecha. ¿Cómo? No, hombre, estás tú viviendo fábulas. ¿Cómo así que uno murió y hizo? No, eso para el que... No, olvídalo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, ¿es qué cosa? ¿Es qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Por qué vives lleno de temor entonces? ¿Por qué vives lleno de ansiedad? ¿Tú sabes por qué es poder de Dios? Porque Él ya venció todo lo que hoy te pueda tener amedrentado. Te lo digo la palabra, Él cogió todo aquello, escúchame, todo aquello que era contrario y lo clavó en la cruz y dijo, ya no tienes poder. No, pero es que la Biblia por otro lado dice, pero Jesucristo dijo que no tenía poder. No, que por allá Pedro dice, pero Jesucristo dijo que no tenía poder. No, pero es que el fulano dijo que, pero Jesucristo dijo que no tenía poder. Es que fulano me oró y me dijo, pero ¿qué dijo Jesucristo para ti? Y todo eso a través de la cruz y la resurrección. Entonces tú tienes que entender la magnitud de ese evento que lo cambió todo.
lo cambió todo. Entonces, por esos dos eventos tú puedes pararte con autoridad y decirle al enemigo: tú no tienes poder contra mí. Aunque la enfermedad venga, en el nombre de Jesús, tú no tienes poder contra mí, porque no puedes tocar mi eternidad, no puedes tocar lo que Cristo hizo para mí, no puedes tocar lo que Él ya venció. Te despojó de todo poder, de toda autoridad, de toda mentira, y no tienes contra mí nada. Y escúchame, ¿sabes por qué es locura? Porque la gente veía a un Cristo crucificado, como te pueden ver hoy afligido, como te pueden ver hoy enfermo, como te pueden hoy ver pasando necesidad. Escúchame, no es lo que los ojos ven, es lo que Dios ha dicho que es. Ese es el poder de la resurrección. De cierto moriré, pero al tercer día me levantaré. Y si lo cumplió en Cristo, lo va a cumplir en ti también. Esa es la verdad de la resurrección. Sí, tendrá que haber una cruz, pero va a haber una resurrección para ti, para tus sueños, para tus anhelos. Pero haz lo que tienes que hacer para Dios. Rendirle el corazón. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Podrán venir a echarte cuentos, pero tú tienes que ver lo que Dios ha dicho. Siguiente, pastor, por favor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? A propósito, ¿verdad? No es que fulano dijo en la Biblia, mengueo. ¿Dónde están ellos? Y la pregunta es: ¿dónde está Cristo? Porque a veces debatimos: no, es que fulano dijo. Sí, pero ¿y dónde está ese fulano? Y si está vivo, ¿dónde va a estar? Y frente a Cristo, ¿dónde está Él? Por eso todo argumento del hombre es rebatible con lo que Cristo hizo. Yo no tengo que buscar otro horizonte cristocéntrico, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y eso solo lo dice la Escritura de mi amado Jesús. No me deje a esa mujer ahí aplaudiendo sola. Siguiente, pastor, por favor. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso sigue siendo así. No ha cambiado nada. Pero nosotros predicamos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es decir, nosotros no andamos predicando a ningún teólogo. Nosotros no andamos eso está bien que lo estudiemos. Y eso te sirve para tu fe y fundamentación. Pero de lo que se trata es de Cristo. ¿Verdad? Nosotros predicamos ¿qué cosa? A Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, diga conmigo, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Escucha eso, porque para mucha gente la necedad de Dios es el cuentecito de que Cristo vive. Eso es una necedad. ¿De dónde va a salir que Dios va a mandar? Bueno, escucha lo que te está diciendo la Escritura. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Por eso tú y yo tenemos que entender que la cruz y la resurrección nos salvan de nosotros mismos. ¿De quién nos salvan la cruz y la resurrección? De nosotros mismos. He terminado, póngase sobre los pies. El que entendió, entendió. Entonces,
Deje de estar peleando contra los principados y potestades, porque ya es que hizo Dios con ellos. Entonces, ¿cuál es su máximo esfuerzo? Entonces, ¿de qué nos salvó Cristo? Diga, gracias Señor por salvarme de mí mismo. Por eso, si por un Adán el pecado entró, lo dice Pablo, por el nuevo Adán todos teníamos que ser restaurados. Gloria a Cristo Jesús. Ese es el poder de la resurrección y de la cruz. Que ni tú mismo puedes vencer el poder de Jesucristo. Ni tu propia necedad, ni tu propia torpeza, ni tu propia dureza de corazón puede romper el poder del amor de Dios. Esa es la gran verdad de la resurrección y de la cruz de Jesucristo. Y por eso hoy adoramos al Rey. Por eso a Él le cantamos hoy y declaramos que tú eres digno, Señor, Cordero Santo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. A el santo y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Dile a Él, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina
sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Y su nombre santo es, y su nombre santo. Adóralo, iglesia, en esta mañana. Levántale un aplauso de victoria al Rey. Te alabamos, Jesús. Gracias por librarme de mí, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén.